Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Continuamos el día de hoy con el estudio de la historia de la Iglesia y llegamos a un punto importante dentro del proceso que hemos estado viendo desde la época apostólica. Importante porque ya entramos hacia lo que va a significar el avance del cristianismo en nuestro continente, en Sudamérica, ¿ya? Todo lo que hemos revisado hasta el momento de la Reforma propiamente tal ha tenido su impacto, su formación, su impacto, su influencia y todo lo que eso implica en Europa, ¿no es cierto? Pero cuando tomamos nosotros ya el estudio de la Reforma en Inglaterra, ciertamente estamos sentando las bases de lo que va a ser después la Reforma llegando a nuestro continente, o por lo menos llegando a América, especialmente en Norteamérica inicialmente. Entonces, la Reforma en Inglaterra o de Inglaterra es relevante y muy importante para nosotros porque finalmente esto es lo que originó la salida obligada, ¿ya?, de los primeros colonos que llegaron a las costas de lo que hoy es Estados Unidos. La Reforma en Inglaterra, al igual que lo que ocurre en Europa y lo que hemos revisado como la Reforma en Alemania, en Suiza, ¿no es cierto?, en Francia y en menor medida en España y en Italia. Europa fue impactado por este movimiento de la Reforma que inicia Martín Lutero y ciertamente que gracias a la imprenta se divulgan sus escritos y todo esto genera un movimiento y que tuvo incidencia en toda Europa. En los países eminentemente católicos y de poderío católico, como el caso de España, ¿no es cierto?, fueron rápidamente sofocados estos movimientos y prácticamente desaparecen del escenario europeo hasta prácticamente nuestros días, ¿ya? Pero no así en los países como Alemania, que lo vimos también, ¿no es cierto? Francia estuvo un tiempo caminando en la Reforma, pero cuando España conquista parte o gran parte de Francia a través de Carlos V, Francia asume una postura y una cosmovisión más bien católica, ¿ya? Entonces, la Reforma en Inglaterra nosotros tenemos que revisarla a partir de dos países fundamentales dentro, entendiendo que el Reino Unido, que es como se va a pasar a llamar después más adelante, va a incluir también a la isla de Gales y a Irlanda, ¿ya? Pero inicialmente lo que era la isla de Bretaña estaba dividido en el norte Escocia y al sur Inglaterra propiamente tal, y al costado occidental estaba Gales. La dinastía de los Estuardo en Escocia, la dinastía de los Tudor en Inglaterra, ¿ya? Ahora bien, tenemos que hablar de la Reforma en Inglaterra y tenemos que nombrar necesariamente a este rey, Enrique VIII, que fue de lo peor que pudiéramos pensar nosotros como monarca y como persona, ¿ya? Aquí en el fondo vamos a ver nosotros la mano de Dios en una situación diríamos nosotros de corte nefasto, pero que sin embargo Dios la usa para provocar que la Reforma tome cuerpo en Inglaterra, ¿ya? Recuerden que estamos hablando aquí del siglo XVI y XVII. Enrique VIII enmarcado dentro del siglo XVI, los 1500 estamos hablando, ¿no es cierto? Pero también va a tener incidencia en el siglo XVII. Entonces, ¿por qué es importante estudiar a este rey? En primer lugar, porque este rey va a marcar la pauta en relación a lo que va a ser el destino religioso, político-religioso de Inglaterra, ¿ya? Bueno, un poco de historia. Inglaterra en esta época era una isla sin una mayor importancia dentro de lo que era la hegemonía europea, ¿ya? Los que roncaban ahí eran los españoles, por sobre todas las cosas, después los franceses, después los italianos y en último lugar los alemanes, que estaban bajo este concepto del imperio sacro germánico, ¿ya? Por lo tanto no era considerado como un país en sí, sino que parte del imperio. Entonces esto de Inglaterra y estas islas que estaban al norte no eran algo que realmente fuera de importancia en aquel entonces.
¿Cómo es que se construía el poderío de un país o de una nación? Era en función de las alianzas con otros reinos y especialmente con reinos poderosos como el de España. Y es así como el padre de Enrique VIII, Enrique VII, fija una alianza con los reyes de España, con los más famosos reyes de España. Recuerden ustedes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no es cierto?, que eran los reyes católicos en España, y casan a su hijo Enrique VIII con su hija Catalina, ¿no es cierto?, Catalina de Aragón. Se casan estos dos para formar una alianza que favorecía totalmente o en gran medida a Inglaterra. España hace esta alianza principalmente con fines estratégicos. ¿Por qué? Porque eso le permitiría a España colocar una parte importante de su famosa flota en las costas inglesas y de esa manera poder amenazar a Francia, que era el gran premio que buscaba finalmente España para terminar de apoderarse de Europa, ¿ya? Entonces, eso era como más o menos la idea. Estoy hablando, pero a grosísimo modo, por favor. Si me está viendo algún historiador, me estoy saltando muchísimas cosas. Entonces, hacen eso y a España y a Inglaterra le conviene mucho porque Inglaterra de esta manera, ¿no es cierto?, asume un protagonismo asociado a esta potencia que es España. Ahora, Catalina de Aragón se había casado porque el intento del padre Enrique VIII, Enrique VII, había sido anteriormente con su otro hijo, su hijo mayor, pero el hijo mayor muere, ¿no es cierto?, y alcanza a estar casado solamente 2 años con Catalina, y Catalina queda viuda, más o menos cercana a los 30 años, y Enriquito tenía 18, ¿ya? 18. Y como en ese entonces no importaba ni el amor ni ninguna cosa, hacen igual este tratado y se casa con Catalina de Aragón. Está casado con Catalina de Aragón, alcanza a estar casado más o menos 18 años. Ahora, ¿qué pasó con este matrimonio? Bueno, este matrimonio siempre fue complicado por todas las razones que pudiéramos pensar, pero básicamente se complica aún más cuando Catalina de Aragón comienza a tener se le cuentan los cronistas 11 abortos, entre los cuales eran más o menos 4 niños varones, ¿ya? Y finalmente la única hija que le sobrevive o el único hijo que le sobrevive es una hija que se llama María Tudor, que era el apellido del rey, ¿no es cierto? Y que posteriormente, la veremos más adelante, se convertiría en la famosa María la Sanguinaria, ¿ya? María la Sanguinaria. Bueno, pasa el tiempo y Catalina no le da hijos, entonces finalmente el rey decide divorciarse de ella, ¿ya? Y para divorciarse de ella necesitaba y hacer todo, entre comillas, legal y que pudiera su siguiente esposa ser coronada como reina y todo esto, y así la sucesión de la herencia. Hablan con el Papa y el Papa no les da la venia para divorciarse. Pero no se las da por razones espirituales, ni que quería favorecer el matrimonio, ni la familia, no, sino porque Carlos V, que en ese entonces ya era el rey de España, el famoso Carlos V, recuerdan el dicho de Carlos V que el sol no se colocaba sobre su imperio, porque entonces tenía un tremendo territorio sobre el cual él era rey, y Carlos V era el sobrino favorito, o mejor dicho, Catalina era su tía favorita, ¿ya? Y entonces el Papa no quería quedar mal con Carlos V, entre quedar mal con el guatón Enrique, ¿no es cierto?, y Carlos V no había por dónde perderse, ¿ya? ¿Estamos claros más o menos así en la información? Él dice, no hay divorcio, ¿ya? No hay divorcio. ¿Qué hace Enriquito? Se juega una carta sumamente audaz, ¿ya? Y él, no por razones espirituales, se separa de Roma, desconoce la posición de Roma como cabeza de la iglesia en Inglaterra. Él corta el vínculo con Roma, no solamente desde el punto de vista religioso, sino que también desde el punto de vista económico, el comercio que existía entre ellos también, ¿ya? Y él establece
la iglesia inglesa. Y ahí le pone, ¿no es cierto?, la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana en la cual él es cabeza de la iglesia, no es un sacerdote ni un papa, y bajo él hay alguien que dirige la iglesia, pero es un arzobispo designado por él. ¿Ya? Un arzobispo designado por él. Entonces, esa es la razón por cómo se crea la iglesia anglicana, que no es una razón espiritual, ni es una razón, no es una razón política. Ahora, tenemos que entender nosotros que en Inglaterra había muchísimas personas, hermanos nuestros, reformados, entre esos muchísimos obispos que habían sido católicos y que habían abrazado la reforma, pero como este era un rey católico y era cruel y había matado muchísima gente por cualquier cosa, los cronistas hablan, ¿no es cierto?, de que de repente si él pedía algo y el sirviente, por decir una cosa, traía la sopa y la encontraba fría, lo mandaba a decapitar. O sea, era un tipo de esas características, ¿ya? Autoritario, cruel y todo lo que nos pudiéramos imaginar, ¿ya? Por lo tanto, los protestantes estaban fondeaditos, pero había mucho. Cuando este abraza, entre comillas, la reforma, lo hace por conveniencia, pero a la vez se produce un efecto positivo de esta maldad, y que los reformadores pudieron empezar a aparecer y a desarrollar, ¿no es cierto?, el avance del cristianismo bíblico dentro de Inglaterra. ¿Vamos? Bueno, ¿qué pasa entonces? Enrique se quiere divorciar, y se quiere divorciar porque ya había embarazado a esta altura a Ana Bolena, que era una cortesana, más joven que él, y Enrique había también tenido amoríos con la hermana de Ana Bolena, se llamaba María, ¿no es cierto? Y entonces Ana Bolena le exige a él que se case y que ella sea nombrada reina, ¿ya? Esto aceleró las cosas e hizo, ¿no es cierto?, que este corte fuera sumamente abrupto, y él, bajo la nueva institucionalidad autoimpuesta de él, cabeza de la iglesia anglicana y autoridad máxima, él se concede el divorcio y entonces encierra a Catalina de Aragón, incluso la coloca bajo custodia, y se casa finalmente con Ana Bolena, ¿ya? Pero pasa el tiempo, igual muchas pérdidas Ana Bolena, y se ha llegado a pensar que este hombre, producto de su promiscuidad sexual, él sufría algún tipo de trastorno. Hay algunos trastornos que se producen de las enfermedades venéreas, entre esas la sífilis principalmente, que no tiene una manifestación externa, digamos, desde el punto de vista de lo que se conoce como la sífilis, pero sí tiene una manifestación interna que no es detectable, pero que cuando mantiene relaciones sexuales con una mujer produce abortos espontáneos. Es un síndrome que no me recuerdo en este rato, pero se piensa que eso era lo que tenía Enrique VIII, porque todas sus esposas tenían múltiples abortos, ¿ya? Bueno, la única hija el único niño que finalmente sobrevive y vive es una niña, Isabel, que va a ser súper importante porque va a ser posteriormente la reina Isabel, que se le llegó a llamar la reina virgen porque nunca se casó, ¿ya? Y que en definitiva también esta reina trajo una prosperidad a Inglaterra, y desde ahí en adelante el despegue de Inglaterra. Isabel reinó más o menos 50 años y ella estableció realmente un modelo de país que hizo que marcara la diferencia dentro de Europa. Bueno, no tiene hijos con Ana Bolena, varones, y como ya había jugado la carta del divorcio y no la podía hacer, ¿no es cierto?, así como por así, y ya tenía la presión de la iglesia anglicana, constituida por cristianos en gran medida, ¿no es cierto?, acusa a Ana Bolena de adulterio y todas estas cosas, y la hace decapitar. ¿Ya? La hace decapitar. Así actuaba el Enriquito. ¿Ya? 2 semanas después, se casa con Juanita Seymour. ¿Ya? Y se demoró 2 semanas porque fue lo que demoró Juanita de Gales a Londres. ¿Ya? Entonces se casa con Juanita Seymour, que era viuda también, ¿ya? Y tenía sus años Juana Seymour, queda embarazada y ella por fin le da un hijo varón que llaman Eduardo VI. ¿Ya?
10 días después de Juanita Seymour dar a luz a Eduardo, muere. ¿Ya? Muere. Por lo tanto, él queda viudo y se dice, ¿no es cierto?, que realmente él amaba a esta mujer y principalmente porque le dio el tan anhelado hijo. Sin embargo, Eduardo nació sumamente enfermizo, sumamente enfermizo. De hecho, va a morir a los 15 años. ¿Ya? En total, Enrique tuvo 6 esposas. ¿Ya? Catalina de Aragón, ya sabemos la historia. Ana Bolena, sabemos la historia. Juanita Seymour, sabemos la historia. Esta es una historia muy sabrosa. Ana de Clever. Ana de Clever. En ese tiempo se usaba que los reyes, cuando se querían casar y esta cosa y le buscaban, pues obviamente no le llevaban una foto, ni Facebook, ni ninguna cuestión, pero para que veamos nosotros que esos engaños de Facebook se producían también en este tiempo, porque le llevan un cuadro de esta mujer y el rey se enamora al tiro. Y firman los papeles y la dote y toda la cuestión y se comprometen y ahí papel firmado y hay que cumplirlo. Aparece esta niña, ¿no es cierto? Y el rey la describe como, imagínense, con sonrisa de caballo, le faltaban dientes, tenía rasgos en su rostro de haber sufrido viruela. Entonces, un desastre. Nunca consuma el matrimonio y él, para no deshonrarla, ¿no es cierto?, que son las cosas raras, mandado a decapitar la otra, pero esta no la quiere deshonrar, le paga una buena indemnización y la feíta se va de vuelta para su casa millonaria. ¿Ya? El rey no podía estar solo por un hecho de imagen y aparece Catherine Howard. Catherine Howard. Y era una niña hermosa, ella sí. Pero el problema era que tenía 18 años y el gordito ya tenía más de 50, tenía problemas de varices, tenía problemas de escorbuto, tenía una obesidad mórbida gigantesca, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, tenía problemas de hemorroides. Todo eso sale ahí, ¿ya? Entonces la Catherine Howard, linda ella, pero con la ambición de heredar, se casa. Pero ella sí que le puso los cuernos hasta que le dio hipo al Felipe. Ahí las pagó todas. ¿Ya? Y llegó tanto esta cuestión que finalmente él tuvo que separarse de ella, divorciarse y mandarla a decapitar. Así que a los 20 años, Caterina la decapita. ¿Ya? Y finalmente conoce a Catherine Park, ¿ya? Y esta es una mujer también de su edad y principalmente ella es la única esposa que lo sobrevive y que sobrevive al matrimonio y prácticamente estuvo entre 4 a 5 años casado con ella y finalmente más que nada lo cuidó porque era un hombre que sufría mucho de estas enfermedades y dolor y una serie de otras cosas. ¿Ya? Entonces esa es la historia marital, por eso digo Enrique VIII, él es el fundador del anglicanismo, pero obviamente las condiciones, la situación no obedece a ninguna cosa de carácter espiritual. Sin embargo, ya voy a llegar ahí. Su hijo, Eduardo VI, cuando muere Enrique, Eduardo VI asume con 9 años. Ahora, en vida, Enrique VIII, él sabía que su hijo iba a durar muy poco y lo iban a matar lueguito. Y todos los otros que estaban esperando la sucesión del trono iban a buscar eso. Entonces él determina que Enrique VIII va a ser coronado, pero va a ser, ¿no es cierto?, van a regir los destinos de Inglaterra hasta que él tenga la edad, un consejo regente encabezado por su tío, Edward Seymour, que se le dio el título de Lord Protector. Y por este arzobispo, Thomas Cranmer, que es el que Thomas Cranmer, es el que toma esta iglesia anglicana corrupta y la encausa por los destinos reformados verdaderos. Cranmer, un calvinista, ¿no es cierto? Y él establece y ordena la iglesia y le da el carácter espiritual fuerte, ¿ya? Incluso ese es el famoso el primer arzobispo cristiano real de Canterbury. Esto queda a 70 kilómetros de Londres y se constituyó en el centro espiritual de Inglaterra hasta el día de hoy. Por eso que nosotros escuchábamos la abadía de Westminster y esta arzobispado. ¿Ya? Entonces,
Thomas Cranmer, un hermano fabuloso, él, como todas las acciones de los reformadores, lo primero era alfabetizar a la población. La población no solamente no podía leer la Biblia, sino que no podía leer nada, porque estaban completamente que es característico de los sistemas católicos romanos, ¿no es cierto?, de gobernar sobre ese nivel de ignorancia, ¿ya? Y ellos escribieron, él escribe el famoso libro de la oración común, que es precioso, que es una especie de catecismo para el pueblo, ¿ya? Un libro que uno piensa en catecismo, pero son como 300 páginas, y con eso se alfabetizó Inglaterra, con eso también comenzó la gente a desarrollarse, y Inglaterra empieza a tomar cuerpo, ¿no es cierto?, y se empieza a desarrollar y a distinguirse como una nación de carácter intelectual. Ahora, dentro de este periodo también, la próxima semana lo vamos a ver, aparece un hermano llamado Guillermo Tyndale, que hace la primera traducción al inglés de la Biblia, ¿ya? No es la versión King James que usan los ingleses y los norteamericanos, pero es la primera traducción de la Biblia, y en esa traducción, ¿no es cierto?, él realmente, esa traducción logra lo mismo que logró Lutero con su traducción al alemán, unifica el idioma inglés. Dicen los historiadores, ¿no es cierto?, de que el idioma inglés que se hablaba, por ejemplo, en Escocia o dentro aún mismo de Inglaterra, era difícil de entenderse entre ellos mismos dentro de los lugares. Eran distintos poblados y todo esto. Por supuesto, cada poblado tenía su propio, no alcanzaba para dialecto. Pero él explica, el historiador del libro que les comentaba la otra vez, ¿no es cierto?, que era como nosotros conversar con un portugués, ¿no es cierto? Si el portugués nos habla más o menos despacio y nosotros le hablamos, más o menos vamos a entenderlo, ¿no es cierto? No es como hablar con un japonés o un chino o un hebreo. Algo vamos a entender, pero no había una claridad completa. Entonces Tyndale lo que hace con esta traducción, y como se expande y todos empiezan a leer la misma Biblia, se unifica también el idioma inglés, ¿ya? Bueno, en Eduardo VI, ¿no es cierto?, comienza a gobernar, y el cristianismo y la reforma se establece potente en Inglaterra, ¿ya? Pero Eduardo VI muere a los 15 años en el Palacio de Greenwich. ¿Se acuerdan Greenwich? Por el meridiano. ¿Y quién seguía en la línea? María Tudor, que va a recibir al año de gobierno el título de la sanguinaria. María Tudor, recuerdan, hija de Catalina, hija de los reyes católicos. María Tudor, católica hasta los huesos, ¿ya? Ella lo primero que hace es barrer con todos los reformadores protestantes. Mató 288 obispos y una cantidad no determinada de feligreses y cristianos, ya reformados. Por supuesto que al primero que agarró fue al Thomas Cranmer. A los obispos Latimer y Ridley, que eran los predicadores y los que de alguna manera institucionalizaron el estudio de la Biblia para la población o para el vulgo, para la gente común. Y así con 288 más, ¿ya? Todo lo que había avanzado el anglicanismo reformado y ordenado por Cranmer, se viene abajo con María Tudor. En este periodo, muchos cristianos bíblicos escapan a Holanda y a Ginebra, donde estaban los seguidores de Calvino, ¿ya? Menos mal, dura 5 años nomás la María la Sanguinaria, ¿no es cierto? Bueno, también dicen que ella tenía ese rostro muy duro y amargado y un odio tremendo, porque su pretendiente era el rey Felipe de España, y el rey Felipe estaba listo para hacer el matrimonio, ella estaba feliz, y el rey Felipe después se casa con otra persona, con otra mujer, ¿ya? Y ella queda
solterita, y después le buscan otro matrimonio por ahí, ¿no es cierto? Pero nunca llegó realmente ella a ser feliz en el amor. ¿Ya? Aquí un poquito para que nosotros entendamos. La dinastía de los Tudor en Inglaterra. Enrique VII, padre de Enrique VIII, padre de Margarita Tudor, que se va para Escocia, y esto va a ser importante cuando lleguemos a este punto. Enrique VIII le sucedió Eduardo VI, hija de Juanita Seymour, tercera esposa, pero hijo varón, primero en la descendencia. Muere Eduardo, María Tudor, hijo de Catalina, que fue su primera esposa, y cuando muere María Tudor asume Isabel, hija de Ana Bolena, su segunda esposa. Isabel establece el famoso reino de oro, o la época de oro de los ingleses. Aquí Inglaterra se va para arriba completamente, hay una serie de reformas al respecto, ¿ya? Isabel nunca se casa, y a ella le tenían visto un príncipe español para continuar esta alianza. Ella no quiso casarse. Eso originó que los españoles dijeran entonces, bueno, si no vamos a tener una alianza por la buena, vamos a tener una por la mala. Y ocurre que los españoles, que eran el reino de Castilla y Aragón, que estaba acá, ¿no es cierto?, incluía Portugal, los españoles agarran su armada, que era algo gigantesco y algo invencible. De hecho, se le llamaba la Armada Invencible. Y se van rumbo a Inglaterra a buscar, ¿no es cierto?, y a invadir Inglaterra. Eso era lo que tenían en problema. Los ingleses los esperan acá, aquí está Inglaterra, los esperan acá, esta es Francia, y acá ocurre que la armada se encuentra con un temporal gigantesco, y de los casi 1000 barcos que salieron con destino a Inglaterra, ¿no es cierto?, logran regresar después que dar la vuelta por acá, solamente 400. El resto todos se hundieron, ¿ya? Y los ingleses también persiguieron barcos, porque los ingleses tenían embarcaciones más pequeñas, y entonces eso hacía que pudieran moverse más rápido, y además conocían la zona. Cuento corto, la armada es derrotada, y eso hace que entonces Inglaterra suba inmediatamente, y entonces ya los países del resto de Europa no pensaran tanto en hacer alianzas con España, sino que con Inglaterra. Todas estas alianzas traían de la mano comercio y todo lo que eso significa, ¿ya? Entonces, vemos que Isabel tiene este gran triunfo a través de la derrota de la Armada Invencible Española, e Isabel gobierna reina durante casi 50 años, ¿ya? Ella era protestante, ella era calvinista. Pero cuando asume el reinado, ella no quiere repetir la experiencia de Eduardo VI, donde durante el periodo de Eduardo VI se persiguió a los católicos y se mató católicos también, entre esos Tomás Moro, ¿ya? O María Tudor, que persiguió y mató protestantes, ¿ya? Ella quería tener un gobierno o un reinado donde hubiera paz. Entonces ella, aunque instituyó la iglesia anglicana como la iglesia oficial, permitió el libre culto católico. ¿Qué pasó? Inglaterra comenzó a crecer, a desarrollarse como país, pero la iglesia anglicana empezó a perder fuerza y empezó a absorber mucho del catolicismo, ¿ya? Al punto que en un momento determinado no se diferenciaban doctrinalmente, ¿ya? Entonces era una iglesia protestante de nombre, pero en sus actos propios no había cambiado, y bueno, todo lo que entendemos nosotros por un evangelio aguachento y todas estas cosas así, era lo que ocurría ahí, y era una cosa más bien ritual y que tenía una concepción de carácter político. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces aparece este grupo de ingleses, de cristianos, que comenzaron a no identificarse con esta iglesia anglicana, por supuesto a no identificarse bajo ningún punto de vista con el catolicismo, y a no identificarse menos, ¿no es cierto?, con el catolicismo, pero tampoco con la iglesia anglicana, ¿ya?
Sería como decir hoy día nosotros el ecumenismo. Ellos no aceptaron este ecumenismo que se estaba forjando ahí, ¿ya? Que funcionaba como país muy bien porque había paz, había una serie de otras cosas, pero esta parte espiritual estaba totalmente híbrida, si queremos usar una palabra, ¿ya? Y a ellos se les llamó primeros, durante el periodo de Eduardo de Enrique VIII, que ahí empezó un poco esto, se les llamaba ahí separatistas. Fueron perseguidos por Enrique VIII, pero cuando está Isabel se les da el nombre de puritanos porque ellos querían purificar la iglesia anglicana. Querían purificar la iglesia anglicana de todo lo que había entrado. Bueno, como obviamente comenzaron a generar ruido y no eran pocos, también Isabel los persiguió, a muchos mataron, ¿no es cierto? Y ellos, entonces, ahí está la influencia. Los puritanos separatistas fueron perseguidos, muchos de ellos asesinados, y entonces ellos son los que en un momento determinado, durante el reinado de María Tudor, sabemos que arrancaron por su vida, y en el reinado de Isabel I, ellos lo que hacen es, en definitiva, buscar ya nuevos horizontes, ya no solamente irse a Holanda, ya no solamente irse a Ginebra, sino que comienzan, estamos hablando ya del 1600, comienzan a pensar en el nuevo mundo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Todas las rutas hacia el nuevo mundo estaban prácticamente monopolizadas por la corona española, que eran católicos. Y esas rutas estaban, ya había un tráfico gigantesco hacia América y hacia España, ida y vuelta. Y ellos no querían, obviamente, estar con los católicos. Entonces, no hacen la ruta de la corona española y buscan la ruta que tenían los antiguos noruegos, por el norte, ¿ya? Por el norte. Y así es como van a llegar a Norteamérica. Y ahí vamos a estudiar un poco la travesía del Mayflower, que no fue el primer barco, pero fue el más simbólico por todo lo que significó. Y ellos van a llegar a las costas de Virginia, y se van a comenzar a establecer ahí. Todo esto que parece como tan idílico en un sentido, porque a veces en las películas se ve y la gente cree que es como en La pequeña casa en la pradera. No, o sea, cuando llegaron allá fue todo horrible, todo horrible. La pequeña casa en la pradera, varias décadas después, o casi un siglo y medio después. Pero estos puritanos llegan ahí y la mortandad entre ellos, imagínense llegar a un lugar y estuvieron mucho tiempo en las costas, por lo tanto los cultivos y todas esas cosas eran situaciones difíciles. Bueno, establecen algunos contactos con los indios también y eso va desarrollando. La cuestión es que se quedan, ellos no se devuelven, se quedan, ¿ya? Ven morir a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, ven realmente, por ejemplo, en Mayflower eran 170 y sobrevivieron finalmente, después de 2 años, habían solamente 50 colonos. 50, todos los demás murieron esos 2 años. ¿Ya? Algunos murieron en la travesía y otros murieron llegando allá. Y eso, hermano, es tan importante porque era la perseverancia y la convicción espiritual que ellos tenían. Ellos fundan primero 3 colonias, ¿ya? Una vez que ya se adentran en el continente, y posteriormente 13 colonias, y con 13 colonias ellos ahí deciden independizarse de Inglaterra. Estoy saltando mucho al respecto, ¿ya? Pero cuando se independizan de Inglaterra y estas 13 colonias comienzan ya a pensar en un concepto de país o nación, toman la Biblia y sobre los principios de la Biblia establecen la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Y eso es lo que le va a dar el cimiento a esta nación, ¿no es cierto? Y que se va a ir proyectando en el tiempo y en los siglos posteriores, ¿ya? Por supuesto que cometieron muchos errores, que todo lo que existe, y hay lados oscuros dentro de este proceso, pero ¿en qué proceso no los hay? ¿Ya? Pero justamente esa perseverancia y eso, yo les recomiendo, hay un documental de un hermano que es un actor que se llama Kirk Cameron, sobre los puritanos, dura 1 hora y media, son más o menos 3 capítulos de Sherazade. ¿Ya? Sí, como 3 capítulos.
o de, ¿cómo se llama el otro? Uno de Mano al Fuego. Bueno, todo eso, en ese rato tú buscas en YouTube si no tienes un computador ahí, y eso, es 1 hora y media. Y es un documental perfectamente bien hecho que es La Ruta de los Puritanos, y vas a entender ahí mucho mejor cómo es que se estableció esto en Inglaterra. ¿Por qué? Porque los colonos que llegaron al norte llegaron justamente para colonizar y llegaron para vivir su fe libremente, ¿ya? Los que llegaron para este lado llegaron a asaltar a los residentes. Entonces, en términos generales, ¿ya? Y esto, hermanos, va a dar origen a lo que es posteriormente las misiones a Sudamérica, o sea, Centroamérica, Sudamérica, y posteriormente estos mismos hermanos van dando lugar a misiones aún dentro de Europa, ¿ya? Los puritanos, la primera parte que vemos hoy, la vamos a ver la próxima semana, la segunda parte, para entender ya cómo es que se forma la iglesia americana, que es en definitiva de donde va a provenir el evangelismo para acá. Porque los que llegaron, todos estos puritanos, todos estos eran de trasfondo anglicano. Entonces, pues, ¿cómo surgen los bautistas? ¿Cómo surgen los presbiterianos? ¿Cómo surgen los pentecostales? ¿Me entiendes? ¿Cómo surgen todos esos movimientos o esas denominaciones cuando los que llegaron eran todos anglicanos? Y lo que menos se desarrolló es la iglesia anglicana. Fueron todos estos movimientos nuevos derivados del anglicanismo, ¿no es cierto?, los que finalmente se fortalecieron, entre esos las dos denominaciones más potentes, los presbiterianos y los bautistas en los Estados Unidos, ¿ya? Que son de donde surgen prácticamente todas las misiones y todas las iglesias. Nosotros provenimos de una raíz bautista, ¿ya? La iglesia original, que en Estados Unidos, que después se separó y se llamó Southside y todas estas cosas, pero el origen de eso era bautista, y así se va derivando, ¿ya? Bueno, un versículo solamente quisiera leer, Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, que es bien conocido. ¿O lo leo yo? Ya, Romanos 8, 28, lo recuerdan, ¿cierto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Imagínense de una cosa tan aberrante, de un hombre tan torcido como Enrique VIII, ¿no es cierto? Dios usa todo eso. Hoy día nosotros lo podemos ver en perspectiva. Quienes están en los zapatos de los puritanos, de los primeros cristianos en Inglaterra, no sabían esto, pero hoy día nosotros podemos ver la mano de Dios en todo el proceso, ¿no es cierto? Y cómo eso, a partir de una situación tan negativa desde ese punto de vista, se genera todo lo que finalmente va a dar lugar a una nación. Porque si Enrique VIII no persigue, María Tudor no persigue, si Isabel I no persigue, y los verdaderos cristianos, ¿no es cierto?, no se ponen firmes en eso y toman la decisión casi suicida de salir y embarcarse no en un crucero ni en un barco de carga, sino que en verdaderas carabelas para este lado del mundo, ¿no es cierto?, con riesgos gigantescos, pero la mano de Dios detrás de eso. Las primeras generaciones de los que llegaron, de los colonos puritanos, la perseverancia de ellos y la convicción espiritual para quedarse y no irse o no devolverse, ¿no es cierto?, y perseverar. Y cómo eso a la larga, ¿no es cierto?, genera hasta nuestros días, porque nosotros venimos de nuestro país es influido directamente por misioneros que provienen de esa raíz también, ¿ya? Entonces sí, las cosas a veces que se parecen más terribles, si nosotros
estamos en los planes de Dios y somos sus hijos e hijas, Él todo lo usa para bien. Una mala situación, una cosa tan torcida, como digo, de este hombre, Enrique VIII, finalmente genera que estemos hablando de él hoy día y poder tirar un hilo de alguna medida y llegar hasta esos días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere casarse con el descendiente de Enrique VIII? No, la estructura de los anglicanos que conocemos hoy obedece después ya a reformas posteriores, muy posteriores, que tienen que ver principalmente con, ¿cómo se llama este rey que era antes el rey tartamudo? Lo que pasa es que se establece una estructura de culto, ¿ya?, que no ofendiera al catolicismo romano. Lo que estoy diciendo que es más o menos el 1800 y algo, casi finales del 1800. ¿Por qué? Porque el catolicismo floreció también en Inglaterra. O sea, hoy día hay un porcentaje altísimo de católicos en Inglaterra y el anglicanismo para poder... De hecho, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? La Lady Diana, ella era católica y se casó con el príncipe Carlos, ¿no es cierto?, que supuestamente es protestante anglicano. Entonces, todo eso se podía hacer de ahí en adelante sin entrar en estos conflictos porque se estableció un modelo de culto en el cual no ofendiera. De hecho, hay todo un protocolo para hablar de la Cena del Señor que le cae bien a los católicos porque escuchan como que tú te estás comiendo a Jesús, y le cae bien a los cristianos porque es como que te está diciendo que en realidad es un símbolo. Entonces combinan las dos cosas. Todo este proceso es moderno, es parte de lo moderno. No, lo anglicano original era como un culto de lo nuestro, o sea, como ese culto. Pero eso desaparece primero con María Tudor y después aguachenta con Isabel I. ¿Ya? Y después ya en los siglos, cuando se establecen estos lazos de amistad, es como hablar de los cultos católicos hoy día en relación a los cultos del rito oriental, la Iglesia Ortodoxa Oriental. O sea, antiguamente y originalmente eran cosas distintas y aborrecibles una de otra, pero hoy día están todas de alguna manera entrelazadas, justamente para dar cabida a todos. A todos. O sea, un católico, si va a un servicio anglicano, se va a sentir identificado, y el anglicano también. Sí, sí. No, nada, no, eran perseguidos por todos los gobiernos, ¿Ya? Entonces, oramos. En los países eminentemente católicos y de poderío católico, como el caso de España, ¿no es cierto?, fueron rápidamente sofocados estos movimientos y prácticamente desaparecen del escenario europeo hasta prácticamente nuestros días, ¿ya? Pero no así en los países como Alemania, que lo vimos también, ¿no es cierto? Francia estuvo un tiempo caminando en la reforma, pero cuando España conquista parte o gran parte de Francia a través de Carlos V, Francia asume una postura y una cosmovisión más bien católica, ¿ya? Entonces, la reforma en Inglaterra nosotros tenemos que revisarla a partir de dos países fundamentales, entendiendo que importante dentro del proceso que hemos estado viendo desde la época apostólica, importante porque ya entramos hacia lo que va a significar el avance del cristianismo en nuestro continente, en Sudamérica, ¿ya? Todo lo que hemos revisado hasta el momento de la reforma propiamente tal ha tenido su impacto, su formación, su impacto, su influencia y todo lo que eso implica en Europa, ¿no es cierto? Pero cuando tomamos nosotros ya el estudio de la reforma en Inglaterra, ciertamente estamos sentando las bases de lo que va a ser después la reforma llegando a nuestro continente, o por lo menos
Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Continuamos el día de hoy con el estudio de la historia de la Iglesia y llegamos a un punto llegando a América, especialmente en Norteamérica inicialmente. Entonces, la reforma en Inglaterra o de Inglaterra es relevante y muy importante para nosotros porque finalmente esto es lo que originó la salida obligada, ¿ya?, de los primeros colonos que llegaron a las costas de lo que hoy es Estados Unidos. La reforma en Inglaterra, al igual que lo que ocurre en Europa y lo que hemos revisado como la reforma en Alemania, en Suiza, ¿no es cierto?, en Francia y en menor medida en España y en Italia. Europa fue impactado por este movimiento de la reforma que inicia Martín Lutero y ciertamente que gracias a la imprenta se divulgan sus escritos y todo esto genera un movimiento y que tuvo incidencia en toda Europa. El Reino Unido, que es como se va a pasar a llamar después más adelante, va a incluir también a la isla de Gales y a Irlanda, ¿ya? Pero inicialmente lo que era la isla de Bretaña estaba dividido en el norte Escocia y al sur Inglaterra propiamente tal, y al costado occidental estaba Gales. La dinastía de los Estuardo en Escocia, la dinastía de los Tudor en Inglaterra, ¿ya? Ahora bien, tenemos que hablar de la reforma en Inglaterra y tenemos que nombrar necesariamente a este rey, Enrique VIII, que fue de lo peor que pudiéramos pensar nosotros como monarca y como persona, ¿ya? Aquí en el fondo vamos a ver nosotros la mano de Dios en una situación, diríamos nosotros, de corte nefasto, pero